Familia de Reacciones, bienvenidos a el episodio número 7 titulado Una ciudadanía celestial. Les invitamos a que estén con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto en la página oficial de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Como es habitual, queremos recordarles memorizar el pasaje de memoria que viene para este episodio y se encuentra en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Queridos amigos, pueden memorizarse este pasaje y compartirlo en su grupo pequeño. Como es habitual, tener un invitado especial con nosotros y hoy quiero dar la bienvenida a quien nos acompaña y me refiero al pastor Eladio Obando. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. También tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que bien la Biblia nos presenta durante este nuevo episodio. Y queremos compartir con ustedes también una pregunta para que podamos dialogar y podamos escuchar y ver sus respuestas. La pregunta para este episodio será la siguiente. ¿En qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? Esto en base y en el contexto del capítulo de hoy que vamos a estar hablando. Y volvemos a repetir la pregunta para que ustedes nos puedan apoyar ahí comentando su respuesta. ¿En qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? Claro que sí. También queremos, Pastor Eladio, presentarles una propuesta de estructura para este episodio y está basada en tres ideas. La primera es enfoque correcto En la segunda encontraremos existencia nueva. y la última idea es en esto pensad. Así que, queridos amigos, no se despeguen, estamos iniciando. Esto es... Reacciones. Como cristianos, aun cuando vivimos en este mundo, sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Tenemos y aspiramos a un mundo mejor, en el cual está allá en el cielo. Y durante este episodio hablaremos un poco acerca de aquellos modelos, ejemplos, y en la primera propuesta de estudio que tenemos, hablaremos del enfoque correcto, a dónde mirar, a dónde observar y de dónde aprender las buenas virtudes que como cristianos debemos de emplear en nuestra vida. Pastor Carlos, sin duda alguna, el ejemplo que las demás personas pueden ver en nosotros y también lo que nosotros vemos en las otras personas, vale la pena poder analizarlo, porque sin duda alguna hoy conocemos que hay ejemplos buenos, pero al mismo tiempo hay ejemplos malos. Es correcto, Pastor Eladio, y estamos viendo cómo Pablo está llegando al final de los últimos pasajes de Filipenses y enfoca su consejo a la iglesia justamente en esta experiencia que tú nos mencionas de observar los ejemplos correctos e incorrectos. Hablamos de la ciudadanía celestial y con ello hay una palabra que a mí me ha hecho un poco de ruido, como decimos, y es la palabra transición. Porque de tener una ciudadanía terrenal a tener una ciudadanía celestial, hay una transición. Lo podemos observar, personas que han viajado tal vez de un país a otro, las culturas son diferentes. Eso no llega a ejemplificar la transición de la que habla el apóstol Pablo, pero sí nos lleva a una reflexión importante, el hecho de ser ciudadanos de una tierra a ser ciudadanos del cielo. Eso conlleva a que hay un proceso, hay una transición, una adaptación a una nueva ciudadanía. Y eso es justamente lo que, hablando del enfoque correcto, Pablo nos presenta. Cuando hablamos acerca de los modelos en el día domingo, Pastor Eladio, se nos presentan dos tipos de personas. Cuando observamos entonces los modelos, ahí Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 17 al 19 presenta que hay una característica que habla acerca de aquellos modelos en los cuales deberíamos de tener cuidado o como bien dice la guía de estudio, deberíamos de tener advertencia al Ujú. observar a este tipo de personas. ¿Y quiénes son?
menciona la palabra de Dios que tienen dos características. Son enemigos de la cruz y dice que su Dios es el vientre. Es decir, hay personas con las cuales nosotros nos podemos relacionar a las cuales son impulsivas o son llevadas de sus decisiones a cabo de su temperamento que no pueden controlar, de sus decisiones, de todo lo que rodea en su vida. Son personas que nos enseñan a nosotros como cristianos a no vivir de esa manera. Y como bien se dijo hace un momento, a irnos transformando, a irnos cambiando, porque la ciudadanía que nos espera en el cielo no será de la misma manera a como vivimos aquí en la tierra. Y si anhelamos llegar allá, debe de haber una transformación en nuestras vidas. Tú mencionaste una frase importante, enemigos de la cruz. Ese tipo de personas que son los mismos que su Dios es el vientre, es decir, que su enfoque es en las cosas terrenales, en las cosas materiales, pero son enemigos de la cruz. Ahora, la contraparte, este es el ejemplo negativo, por así puntualizarlo. Pablo menciona y él inicia diciendo, sed imitadores de mí. Es decir, él alude al hecho de que gracias a la dependencia de Dios, podía testificar con su vida de que él imitaba a Cristo. Y Pablo llega a tener la autoridad, Pastor Eladio, de decir, sean imitadores, dice, de mí, así como los que se conducen según el ejemplo, dice, que tenéis en nosotros. Es decir, aquí Pablo se está convirtiendo en el buen ejemplo, en los que hacen algo que nosotros quisiéramos resaltar, la voluntad de Dios. Y es claro, ¿verdad? Pablo dice que sean imitadores de mí, pero también nos invita a que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Aun cuando Pablo es un buen ejemplo, es un buen cristiano, tiene buenas virtudes, el fin último es el poder ser semejantes a Cristo Jesús. Y Pablo, bien menciona la guía de estudio, insta a los filipenses a enfocarse en los buenos ejemplos y no en los malos. Es decir, en nuestra experiencia cristiana, en la iglesia o en la familia o con los amigos, podemos tener tanto buenos ejemplos de buena experiencia cristiana que nos ayuden a madurar en la fe y a poder adaptar, ¿verdad?, esas buenas virtudes, buenas características de otros buenos cristianos en nosotros, pero no debemos de olvidar que también lo malo puede ser imitado. Es decir, debiéramos de tener cuidado entonces en dónde colocar nuestra mirada, en dónde colocar también nuestra confianza. Es por eso que en esta primera idea nosotros le hemos titulado Enfoque Correcto, para saber a dónde mirar y de dónde tomar el buen ejemplo. Sin duda es un enfoque muy puntualizado, Pastor Eladio, y que nosotros podemos seguir bajo el concepto y el consejo del apóstol Pablo. Ahora, también vamos a tocar la segunda parte de esta estructura que nos habla de la existencia nueva. Aquí vamos a enlazar dos principios. Hablábamos justamente en lo previo a preparar este contenido de permanecer firmes en el Señor y que cómo eso nos lleva a esa transformación. Hablábamos de un proceso de adaptarnos obviamente a una nueva ciudadanía, pero que en esa nueva ciudadanía, para poder llegar a ella, hay un proceso de transformación. Esto lo podríamos comprender, Pastor Eladio, desde el hecho de que muchas veces hay personas que creen que serán transformados hasta que Cristo venga. Y tiene sentido, pero podríamos mencionar que hay dos cosas que en nuestra vida se transforman. Una es nuestro carácter y la otra podemos hablar específicamente de nuestro cuerpo físico. En esta transformación hablamos que la primera del carácter es la que estaba experimentando Pablo al atreverse a decir, imítenme a mí, porque yo en mi carácter imito a Cristo, pero no estaba hablando específicamente de la transformación física. El llegar a un nuevo lugar, como se mencionaba hace un momento, eso representa cambios. Y me pongo a imaginar que el estar en un lugar donde tal vez las culturas, las leyes son diferentes, pero ya estás allí, eso va a implicar que tú vayas moldeando, ¿verdad? Adaptándote a esos nuevos cambios. Exacto. Como el ejemplo se acababa de presentar hace un momento. Pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra, debemos entonces de ir pensando que no es a como estamos ya que deberíamos de ir al cielo,
sino que hay una transformación, hay un cambio. Aun cuando no vivimos todavía en el cielo, debemos de ir permitiendo, porque Dios es el que hace la transformación, pero nosotros lo permitimos para que haya un cambio y una transformación como consecuencia de nuestra relación y el tiempo que pasemos con Cristo Jesús. Al final de todo, un día estaremos y viviremos en el cielo, pero no seremos transformados por completo, especialmente de nuestro carácter, allá en el cielo, sino que desde ahora comienza esa transformación. Es así como podríamos decir que adaptarnos a esa ciudadanía celestial es un proceso que comienza aquí en la tierra, refiriéndonos hacia el carácter, Claro. porque también hablamos de la transformación física y aquí se mencionan algunos pasajes como Job, Lucas, Corintios, Colosenses, donde habla de que somos transformados a la gloria de Jesús, de que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y justamente ahí sí alude a la transformación física. Física del cuerpo. Pero, como tú mencionabas, Pastor Eladio, la transformación o una nueva existencia se comienza a dar en nuestro carácter. Y la transformación física, es decir, ya vestirnos para ser aptos para esa ciudadanía de manera final, es cuando Cristo venga. Claro, en esta nueva existencia nosotros entonces estamos ya viviendo como si viviéramos en el cielo, estamos ya en nuestro carácter permitiendo que nuestro carácter se vaya transformando como va a ser allá en el cielo. Pero en el cuerpo va a ocurrir algo interesante que la guía de estudio nos presentaba. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, dice que ahí sí nuestro cuerpo será transformado en un abrir Y y cerrar cerrar de de ojos. ojos. Entonces allí sí la transformación es inmediatamente a la venida de Cristo Jesús. Amén. Pero hoy nosotros debemos de ir pensando que este cuerpo, aún nos guste o no, todavía no será transformado físicamente, pero el trabajo que sí puede irse haciendo es la transformación del El carácter. carácter. Vivir como si ya viviéramos en el cielo, aún cuando hay errores, aún cuando tenemos todavía situaciones que no podemos dejar fácilmente, pero permitir que el Señor nos vaya cambiando. Y aludiendo a lo que tú mencionas, Pastor Eladio, ahora Pablo recomienda un asunto que ya habíamos visto en episodios pasados y que vuelve a surgir en este, el punto de gozarse en el Señor, regocijarse en el Señor. Y a mí me llama la atención porque en esta cita de Filipenses 4:4 a 7, Pablo dice, regocijaos en el Señor y otra vez os digo, es decir, él lo repite dos Sí veces, es repetitivo en ese asunto. dando a entender, Pastor Eladio, de que debe tomarse en serio y lo da como el punto de partida para la transformación de nuestro carácter, es decir, para no perder tiempo en discusiones, para no perder tiempo en malas enseñanzas, en los modelos que ya vimos, para no distraernos en otra cosa, gócense en el Señor. Y ya vamos a ver enseguida el por qué Pablo se atreve a desafiar a la iglesia que se goce en el Señor como el éxito de su crecimiento, de su transformación. Hay una palabra, bueno, una frase que nosotros encontramos aquí en el día martes que es que todo se ha hecho conforme a su voluntad. Y es una de las cosas que sucede cuando nosotros comenzamos a gozarnos en el Señor. Es muy interesante entonces encontrar que en el regocijo en el Señor, Pablo presenta algunas claves importantes y lo menciona el versículo que tenemos para memorizar durante este episodio. Y número uno, yo pudiera enfatizar, ¿verdad? El no afanarse, especialmente a las cosas terrenales, porque ya dijimos, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no estamos haciendo tesoros para vivir eternamente aquí en la tierra, sino en el cielo, así que no hay que afanarse con las cosas terrenales. Ahora, no tampoco no dudamos que pues, tenemos o vivimos circunstancias difíciles en la vida, pero Pablo nos dice que presenta todas tus peticiones delante de Dios Ujú. y Dios entonces las atenderá. Y pues también agrega que debemos de dar gracias. Esto debería de ser algo bueno para nosotros como cristianos, ir moldeándonos a dar gracias aún en los momentos difíciles. Y obviamente todo esto va inmerso a la oración, ¿verdad? Porque a través de la oración platicamos con el Señor. Es decir, en los momentos difíciles, cuando tal vez pareciera ser un poco complicado tener alegría y gozo en el corazón, dice que la presencia de Dios nos permitirá gozarnos en Él, enfrentar con valentía, aun cuando tal vez haya tristeza que no se puede omitir por completo, pero el gozo en el Señor nos va a permitir también que esa transformación se vaya produciendo poco a poco y paulatinamente en nuestra vida. Amén. Sin duda, este es un hermoso mensaje que debería llevarnos a reflexionar y actuar en las cosas que estamos decidiendo en nuestra vida. Estamos llegando, Pastor Eladio, al final de esta segunda idea,
de la estructura que hemos presentado. Y con ello quisiéramos recordar la pregunta de este episodio: ¿en qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? Queremos invitarles, audiencia, a que puedan preparar su emoji y preparar su respuesta también a esta pregunta. Y quisiera tomar la iniciativa, Pastor Claro. Eladio, si me permites, de compartir mi emoji. Hoy voy a usar un emoji muy conocido, muy sencillo, que es un cerebro. Un cerebro que representa prácticamente el filtro donde ingresa toda la información y donde surgen las ideas y los pensamientos. La pregunta es: ¿en qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? Hay algo muy importante de lo que una autora, Elena de White, habla, las avenidas del alma, y se refiere a todo lo que ingresa por los canales que tiene nuestro cuerpo. Y hablando enfáticamente, por el cerebro podemos recepcionar, obviamente, los sentidos que tenemos, todo lo que ingresa. Si nosotros cuidamos lo que ingresa a nuestra mente, a nuestro pensamiento, obviamente eso va a influir. Y quien decide qué ingresa o qué no a nuestra mente somos nosotros. Los que decidimos de qué nos llenamos somos nosotros. Precisamente en el enfoque de lo que Pablo enseña en esta ocasión, él observa que habían dificultades en la iglesia, habían problemas de pensamientos, de falta de compromiso con Dios, de falta de una entrega. Entonces él dice y se enfoca, y es lo que vamos a ver en la última idea, que aún vamos a llegar a ella, pero yo quisiera resaltar esta parte: quienes decidimos qué información, qué conocimiento llega a nuestra mente, somos nosotros. Y eso es una manera de que lo que pensemos fortalezca nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Amén. Qué buena aplicación podemos encontrar entonces durante este episodio. A mí me gustaría en esta ocasión agregar tal vez dos emojis, aun cuando solamente es uno, pero en esta ocasión yo quiero unir dos. Uno que ya conocemos como una llama de fuego, lo hemos usado en algunas ocasiones, y también a un lado quisiera agregar un rostro feliz, porque creo que durante este episodio hemos aprendido a que el Señor nos invita a gozarnos, y no solamente de las cosas buenas o de las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros, sino también en medio de las adversidades. Es decir, el fuego nos ayudará a nosotros, como bien su función lo tiene en los metales preciosos, a purificar nuestro carácter. En medio de las pruebas, nuestro carácter se ve probado, se ve afinado, y yo considero que también poco a poco se va transformando a la semejanza de Cristo Jesús. Y obviamente, aun cuando es un poco ilógico, pero recuerden que en la Biblia no siempre nos van a cuadrar las cosas a nuestro pensamiento. Aún en medio de pasar por el fuego, podemos mantener el gozo y el regocijo que el Señor nos da, porque Él está a nuestro lado. Así que queremos también invitarles a que coloquen su emoji allí en la caja de los comentarios, para que también ustedes puedan describir por qué han escogido ese emoji, y también qué han aprendido entonces de este episodio en el cual estamos hablando, ¿verdad?, de una ciudadanía celestial. Claro que sí. Y bueno, estamos llegando a la tercera y última idea de esta propuesta de estructura, Pastor Eladio: en esto pensad. Y en el cierre, Pablo presenta modelos, presenta el llamado a recordar que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Aunque vivamos en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, y por lo cual debemos buscar una transformación, una nueva existencia. Pero también nos presenta justamente un principio muy importante: en qué pensamos, en qué enfocamos nuestro pensamiento, en qué nos ocupamos. Y él nos da una lista muy especial en Filipenses 4, 8, 9, donde hay acciones que él recomienda, Pastor Eladio. La primera acción que él recomienda y habla, dice: pensar en todo lo que es verdadero. Cuando hablamos de cosas que no son verdad, son chismes o son otra Claro. cosa, son inventadas. Entonces, siempre que algo sea verdadero, verídico, y yo quiero referirme en este concepto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y siempre y cuando nosotros pensemos en la palabra de Dios, este principio nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Y también Pablo va agregando algunas virtudes muy buenas y muy características que como cristianos deberíamos de ir adaptando a nuestra vida. En segundo lugar, Pablo aborda que también todo lo honorable, todo aquello digno que tenga que ver con nuestra ciudadanía celestial, en eso hay que pensar, en eso hay que actuarse y conducirse en la vida.
todo lo que sea digno de honor, es decir, acciones buenas, acciones que nos representen de la mejor manera, acciones que hablen bien de nosotros. Obviamente, en un contexto, ¿verdad?, que la Biblia nos menciona, no es para que nos vean a nosotros, sino también para que vean a Cristo Jesús. También Pablo alude a ser justos, es decir, a aquellas cosas que son correctas conforme a la voluntad de Dios. Hablamos aquí no solamente de las cosas, hablamos también de personas, Pastor Eladio, que en algún momento también puedan quizás cumplir con estas virtudes y son dignas de imitar y de pensar en ellas. Cuando nosotros observamos detenidamente cada una de las características y las virtudes, también encontraremos que tiene que ver con nuestro carácter. Volvemos a repetir en lo mismo, cómo deberíamos de conducirnos en la vida. Y agrega también lo puro, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de saber qué cosas entran a nuestra vista, a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos. Hay situaciones o acciones o escenas inclusive que eso no van a permitir que nuestra vida y nuestra mente puedan ser puras, puedan ser limpias, puedan ser sanas. Eso quiere decir también que nosotros debemos de tener cuidado. Y no sé si quisiera agregar algo, Pastor Carlos, pero hablamos también de lo agradable y de lo de buen nombre. Todas estas virtudes nos ayudarán a nosotros como cristianos irnos preparando para ir al cielo. Obviamente recordemos que estas acciones no se producen con el fin de ser salvos, ¿verdad? Porque hemos aprendido en la guía de estudio de la semana pasada que la salvación no es por obra, es por fe. Pero la fe va a producir estas obras. Y algo que quiero fortalecer, Pastor Eladio, es el hecho de lo que a qué conclusión llega el apóstol Pablo. Es decir, nos presenta todas estas virtudes, nos presenta el hecho de que si nos esforzamos en pensar en esto, vamos a crecer, vamos a tener un crecimiento espiritual, pero también nos presenta la razón por la que él está seguro de esto. Porque como cristianos vamos a enfrentar circunstancias bonitas, pero también circunstancias difíciles. Y es donde Pablo agrega, ¿por qué? Si ustedes aprenden a gozarse en el Señor, si ustedes enfocan sus pensamientos en lo honorable, en lo justo, van a entender que podemos aprender en la abundancia, dice, en la escasez. Y hay una frase que menciona Filipenses en el capítulo 4, versículo 12, y dice, en todo y por todo estoy Enseñado. enseñado. Es decir, como cristianos, Pastor Eladio, debe llegar el punto en el que si nos va bien, bendito sea el Señor y estamos tranquilos. Si nos va mal, bendito sea el Señor, estamos tranquilos. También todo esto me recuerda el pasaje, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios que nos enseña y nos motiva a reconocer que todo tiene su tiempo. Amén. Y durante el estudio de este episodio, también viene a mi mente que no todo, a como estamos en este preciso momento, será eterno, porque aquí en la tierra no será eterno. Es decir, en los momentos de situaciones difíciles, tarde o temprano se terminará, no será para siempre. Pero también lo contrario, cuando estamos más cómodos, lo tenemos todo más fácil, hay que tener cuidado. Y bien decía la guía de estudio que cuando tenemos abundancia debemos de ser conscientes de que esto también puede desaparecer en un instante. Así que no adaptarnos al momento donde estamos, sino como bien Pablo nos enseña, adaptarnos a vivir en toda circunstancia, cuando lo tenemos todo, pero también cuando pasamos hambre, ¿verdad? Cuando hay bendiciones que sobreabunden, pero también cuando de repente observemos tal vez que las bendiciones no llegan, y aquí quiero puntualizar y colocar tal vez entre comillas esto, no lleguen de acuerdo a nuestra voluntad, porque también dentro de ello debemos de recordar que la voluntad de Dios debe de sobrepasar mi propia voluntad. Si yo le Amén. pido algo al Señor, pero el Señor sabe que no me va a convenir, entonces hay que respetar esa decisión. Sin duda alguna ha sido un episodio de mucha bendición, Pastor Eladio, hemos aprendido y ojalá que pudiéramos nosotros compartir nuestras respuestas, nuestras ideas en la caja de comentarios. Y querida familia de reacciones, recordarles que este episodio nos lleva a una reflexión muy especial. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Dios nos va a transformar. Como iglesia tenemos que comprender que la transformación es un proceso no solamente físico, sino de nuestro carácter y que es paulatino y que hay secretos, como Pablo presenta, gozarnos en el Señor. Ojalá que pudiéramos comprender que entre más nos gocemos en el Señor, entre más enfoquemos nuestra mente, nuestros pensamientos en las cosas correctas, menos distractores tenemos y más contentamiento en las buenas, en las malas. Disfrutaremos de la paz porque la paz lo trae
la presencia de nuestro Dios. Amén. Quiero concluir con unas palabras que la guía de estudio presenta y dice de la siguiente manera: no hay ninguna carga que Dios no pueda quitar, ninguna tiniebla que Él no pueda disipar, ninguna debilidad que Él no pueda transformar en poder. Y entonces es allí donde encontramos el poder de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Él nos puede transformar. Tal vez el último mensaje que yo quisiera dejar en este episodio es que si alguien piensa que su carácter es difícil o imposible de cambiar, se lo coloquemos en las manos de Dios. Él tiene el poder de transformarnos. Amén. Sin duda alguna, así será. Pastor Eladio, gracias por acompañarnos en este Gracias. episodio. A ustedes también, queridos amigos, y les recordamos el próximo lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esto ha sido Reacciones. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cada